ALADE Podcast les da la bienvenida, el espacio donde reunimos a los líderes más influyentes de Latinoamérica para explorar los últimos avances en la investigación, la academia y las nuevas ideas en torno a la epilepsia. Prepárate para conocer las voces que están cambiando el futuro de la neurología. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos escuchen. Bienvenidos todos a ALADE Podcast, un lugar donde queremos entender un poco más de la vida de los líderes de opinión mundiales que influyen en Latinoamérica. Hoy tenemos a Juan Jesús Rodríguez Uranga. El doctor Juan Uranga es director médico del Centro de Neurología Avanzada, Sevilla y Huelva, gerente de Clínica Plaza de las Monjas, presidente de la Fundación Cerebro y Salud, coordinador de Neurología Hospital FREMAP Sevilla, entre otras posiciones como líder nacional e internacional, además de ser un investigador consumado con múltiples publicaciones que claramente influyen en nuestro quehacer como expertos, neurólogos, médicos y todas las especialidades interesadas en el ámbito de la epilepsia. Gracias por escucharnos, bienvenidos a ALADE Podcast. Mi nombre es Iván Gaona y espero sus comentarios sobre este espectacular episodio. Buenos días, Juan, y gracias por aceptar esta invitación. Quisiéramos saber un poco más de quién es Juan Uranga, por eso me gustaría comenzar como sabiendo un poco de qué te inspiró a convertirte en neurólogo, por qué el interés en especial sobre la epilepsia y otras ciencias neurológicas, porque yo sé que tú haces mucho más que epilepsia. Muchas gracias, Iván, por la invitación a participar en este proyecto. Pues sí, y más contigo, ¿no? Que somos amigos, ya nos conocemos desde hace muchos años, ¿no? Pues sí, yo soy original de un pueblo del sur de España, muy pegado a la frontera de Portugal, que se llama San Bartolomé de la Torre, y un pueblo pequeño, un pueblo de 3.000 habitantes. Y bueno, yo pues la verdad me crié allí sin ninguna relación con la medicina, más allá que tenía un tío carnal que venía al pueblo de vez en cuando, y bueno, allí se formaba un jolgorio, todas las abuelas, toda la familia alrededor del hombre, preguntándole todo aquello, y aquello de alguna forma me impactó, y mi madre me decía que yo desde pequeño ya decía que quería ser como el tío Juan, que quería ser médico, ¿no? Y bueno, yo era huérfano de padre, mi padre falleció cuando yo tenía 2 meses. Wow. Y bueno, mi madre pues era una trabajadora de allí del pueblo y tal, y al final pues montó sus negocios y tal, de agricultura, de tal, y le fue bien. Bueno, y me llevó a estudiar fuera. Estuve estudiando en Granada, que era en aquel entonces pues estaba como a 500 kilómetros, y ya desde 12, 13 años me pasaba largas temporadas fuera de aquello, pero siempre tenía esa inquietud en la medicina, ¿no? Y me acuerdo que en uno de esas estancias en Granada, haciendo el bachillerato, el high school vuestro, sí, no sé cómo lo llamáis. Bachillerato, lo llamamos acá. No sé si en toda Latinoamérica, eso es, pero en Colombia entonces, lo llamamos bachillerato. Entonces, en una de esos films, esta mujer hizo una hidrocefalia que se complicó, que necesitó varias válvulas, y allí tuve la oportunidad de conocer a los médicos que la llevaban, neurólogos y neurocirujanos del hospital, ¿no? Aquello yo creo que me impactó de alguna forma para que finalmente quisiera ser neurólogo, ¿no? Y ayudar a personas que tuvieran estos problemas, porque esta mujer pasó 1 año y medio con infecciones valvulares, con problemas. Yo creo que me hizo tirar por la neurología por eso, y en aquel hospital en concreto. Y bueno, ya pues todo fue dirigido hacia eso, y realmente en aquel hospital donde estuve aquel fin de semana con 12 años con mi abuela fue donde acabé y donde me formé, ¿no? Qué interesante historia, en serio. Sí, que eso es lo que queremos. Yo creo que muchos de los que nos escuchan quieren saber un poquito más de esos aspectos de quiénes somos como personas, no el speaker reconocido, el conferencista reconocido que a veces está ahí al frente, y ese por qué creo que es el que queremos explorar, porque creo que eso puede mover a muchos de los que nos escuchan, y ese es uno de los objetivos de esto que estamos haciendo. Excelente. Me comentabas antes, Iván, el tema de la epilepsia, ¿no? ¿Por qué la epilepsia en concreto, sí, ¿no? Pues la epilepsia yo hice la residencia allí en Sevilla, en el Hospital Virgen del Rocío, un hospital grande, sí, de 2.000 camas, yo creo que el hospital de referencia del sur de España. Sí. Y mi primera guardia de neurología, nosotros hacíamos los primeros
El primero 6 meses hacíamos solo guardias de puerta, de urgencia, y después ya empezábamos a hacer un mix de urgencias y neurología. Y me acuerdo, en mi primera guardia de neurología, el adjunto que me tocó, que en concreto era el que llevaba la epilepsia en aquel momento, pues me tocó un paciente con un ictus de joven, en torno a 50 años, occipital, que empezó a hacer crisis una noche, y me acuerdo que llamé a aquel adjunto varias veces y no me ayudó a solucionar aquel problema. Y ese paciente hizo un estatus epiléptico. Wow. Y yo cogí el manual de urgencias y entonces seguí todo lo que ponía en el manual de urgencias. Es decir, le puse una carga de fenitoína. Allí ponía que si aquello no funcionaba había que ponerle una segunda carga. Le puse las benzodiazepinas y al final acabé poniéndole allí, porque como el adjunto no se levantó, acabé poniéndole fenobarbital en la cama al enfermo. Hizo un cuadro de psicosis por crítica, quiso tirarse el pobre hombre de la ventana en el contexto del estatus no convulsivo. Es decir, fue una situación catastrófica, pero al final salió de aquello, no dormí en toda la noche y fue mi primera guardia. Y digo, esto no me va a volver a pasar, así que me voy a preparar en epilepsia. Y creo que ese fue el punto que me llevó a dedicarme a la epilepsia, ¿sabes? Excelente, ¿no? Qué buen porqué. Sí, fue muy increíble. curioso. Y bueno, a todos nos impulsa algo. Y bueno, de ahí, de ese pequeño momento de tu vida, de esos minutos de vida que te hicieron incluso interesante por algo específico, arrancó toda una trayectoria profesional. Y yo creo que esa es la siguiente pregunta. Cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional. ¿Qué haces en el mundo de la neurología y de la epilepsia? Bueno, pues yo seguí formándome allí en el hospital hasta que terminé la residencia. Tuve la oportunidad de trabajar mucho en publicaciones y tal. Estuve muy unido al jefe de servicio de entonces que no se dedicaba a epilepsia, se dedicaba más a demencia, pero participé en ensayos clínicos. Y bueno, aquel hospital tiene como 200 residentes por año. Y tuve la oportunidad de acabar la residencia con bastantes publicaciones y me eligieron como era el premio al mejor residente. Entonces me dieron un contrato nada más terminar, que en aquel entonces era difícil quedarse en un hospital de referencia, ¿sabes? Y entonces tuve una beca de investigación durante 2 años el objetivo era montar la unidad de monitorización vídeo EG, ¿no? Del hospital, que no existía entonces. Eso sería por el 2003, 2004. Y bueno, montamos la unidad de epilepsia. Yo prácticamente había hecho una rotación en un hospital en el Niño Jesús, había estado en Madrid con niños durante 6 meses. También estuve algún rotatorio externo en centros extranjeros, en varios sitios. Y bueno, y todo eso me impulsó a montar aquella unidad y operamos unos 70-80 pacientes en 3 años. Y bueno, era el momento en el que no había una unidad física de epilepsia, luchábamos por tener un espacio y que no fuéramos con un vídeo G rotando de una habitación a otra, sin técnicos, ¿sabes? ¿Eso hace cuánto fue? Pues eso fue en el año 2004, 2003, 2004. Y la forma era eso, con un vídeo G que nos había regalado la industria, pues íbamos rotando de una habitación a otra llevando al paciente, y cuando llegaba por la mañana le quedaban 3 de los 20 electrodos, ¿no? Y nadie había sido capaz. Entonces, ¿Se quedaba solo? Sí, se quedaba solo. El residente alrededor tal vez le echaba una mirada. Como se le reducía la medicación, pues siempre tenían crisis mayor o lo que fuera, pues consultaban al de guardia, pero que no había un técnico ni las enfermeras de la planta eran capaces de estar formadas en eso, ¿no? Entonces, eso fue una lucha con la dirección del hospital durante años. Yo cuando terminé la residencia fui tutor de residente durante unos años y llevaba la unidad de epilepsia después de aquella beca de formación que estuve, y empezamos a hacer ensayos clínicos, que ha sido un poco de gran parte de mi trabajo, ¿no? Hacer mucho ensayo clínico desde estos primeros años de terminar la residencia. Has trabajado en muchos, ¿no? Sí, he trabajado en más de 30 ensayos clínicos Increíble. de investigador principal. Y bueno, eso ha sido gran parte del trabajo. Lo que te venía a decir es que cuando insistía la dirección un poco en que había que montar una unidad física de monitorización, con un espacio y con un personal entrenado, con los técnicos, que eso en España, ya te digo que de las unidades que hay funcionando realmente, que son menos de 10, todavía algunas tienen por la noche los técnicos, que son la enfermería de la planta, no tienen un personal específico, ¿no? Y esa era mi inquietud, y por eso en el año 2005 empecé a compartir una actividad pública y privada. Y con recursos propios y tal, pues conseguimos tener ya
sobre el año 2006-2007 una unidad de monitorización con una cama y con un enfermero 24 horas. Y bueno, hasta ahora pues hemos ido incrementando Pero esta entonces actividad. entiendo que eso es exclusivo. O sea, lo tienen ustedes, pero no las otras unidades. No, lo tenemos Increíble. y lo tenemos privadamente. Es decir, que en la parte pública estuve como, después de terminar la residencia, como varios años, pero seguíamos en esa línea operando pacientes, con pacientes invadidos en una habitación vulgar digo, en una habitación normal, no con un personal entrenado, sino con el personal de la planta, con un paciente con electrodo profundo. Y me acuerdo que llegó un punto en el que aquello me llegó a tomar la decisión de dejar la medicina pública. Fue en concreto un paciente, un paciente de 13 años que tenía un ganglioma temporal, y por aquel entonces nosotros le poníamos a los pacientes electrodos de foramen oval. Ajá. ¿Sabes por qué? En algunos casos, ¿no? En casos donde no tenías claro si había patología dual o había... Entonces eran electrodos que ahora lo piensas y eran muy invasivos, eran muy agresivos. Algunos llegaban a introducirse hasta el tronco o te dejaban una hipostesia o te lesionaban alguna rama del trigémino, es decir, que tenían... Algo mórbido. Sí, sí, y en ese caso, esos electrodos los ponía el cirujano en quirófano, pero después los quitábamos en la habitación o los quitábamos en cualquier lugar, porque realmente era tirar del electrodo, ¿no? Bueno, aquel electrodo, como aquello lo hacíamos de aquella manera, entre comillas, es decir, que no había una unidad específica, no había nada, no había una organización, pues íbamos en nuestro tiempo libre, fuera de la consulta del ambulatorio y tal, allí a revisar esos enfermos, a quitar el electrodo, si estaban con el electrodo ya, entonces usábamos grilla, usábamos tal y teníamos los enfermos allí, pues con poco control, que era lo que se daba entonces, ¿no? Entonces me acuerdo que al quitarle ese electrodo, uno de ellos hizo el paciente una hemorragia subaracnoidea. Wow. Sí, hizo una hemorragia, no, hizo un vómito en escopetazo, era el niño. Sí, sí. Hizo una hemorragia subaracnoidea porque estaría pegado a la meninge o hizo un sangrado. Y aquel caso me impactó, me impactó porque el paciente fue a la UCI y tal, pero al final salió bien, lo operamos, se quedó sin crisis, fue todo bien, pero fue un antes y un después, porque ya yo planteé, digo, mira, estas no son formas de llevar esto, o esto se organiza bien. Entonces le planteé a la dirección en aquel momento de que aquello tenía que tener una solución, tenía que tener una estructura, yo me tenía que dedicar a eso, porque ya te digo que esos primeros 70 o 80 pacientes lo hice en mi tiempo libre. Es decir, que yo seguía... Los que hiciste en el ámbito público. En el ámbito público, es decir, que yo iba al ambulatorio a mi consulta monográfica de epilepsia, hacía mis guardias, pero esos pacientes los iba yo a ver en tiempo extra. Igual son un montón, o sea, hiciste muchísimo sí, antes. No, eso fue un trabajo de 5 o 6 años, muy intenso y ya te digo, con fines de semana, con todo, pacientes invadidos y tal, y la dirección pues pasando un poco aquello. Pero lo más interesante fue o lo más complejo, que cuando yo le fui a decir a la dirección que este enfermo había tenido esa complicación, que esto no podía pasar y tal, me dice, es que usted no tenía que estar haciendo esto, ¿sabes? Es decir, que encima de lo que habíamos hecho... El culpable eras tú. Era el culpable yo, ¿sabes? Entonces, pues ya montamos una unidad, como te dije, en la medicina privada desde unos años antes, y bueno, hemos ido creciendo. Siempre piensas que en la medicina privada es complejo montar ensayos clínicos, montar una estructura, y bueno, y en estos 15 años pues somos como 70 profesionales de todo el ámbito de las neurociencias, psiquiatras, psicólogos y mucho de neurorehabilitación, y tenemos varios centros. Y bueno, y trabajamos como queremos, nos organizamos y con ilusión, y tú ves a los compañeros de la estructura pública en nuestro ambiente en España y están muy quemados porque están muy bloqueados para poder crecer y para poder tener yo siempre pienso que a veces separamos, decimos no, en Estados Unidos, en Europa la medicina es totalmente diferente, pero pues es un poco también de lo que vivimos acá en nuestro medio. Sí. Yo recuerdo que alguna vez estuve en donde está Superio 10 en Madrid. Sí, en La Paz. En La Paz. Él decía, lo primero que me dijo fue, vamos al servicio de urgencias. Dijo, mira, ustedes piensan que los servicios de urgencias son diferentes, pero así en Europa, así es en todas partes del mundo, y lo que estás contándonos es tal vez muchos de los retos que tenemos los que hacemos epilepsia, los que hacemos neurología en muchas partes incluso de Latinoamérica, donde ganarse los espacios y buscar los recursos a veces son retadores. Ya nos has contado varios casos donde, o sea, que han marcado tu vida, ¿no? Son pequeños momentos, pero creo que esos pequeños momentos te han hecho tomar decisiones afortunadas, porque pues, como lo dice la producción científica que has tenido, es impresionante y creo que es una inspiración para muchos de los que nos escuchan ahora. ¿Algún mentor
así como momentos que hayan marcado tu vida, alguna persona que hayas dicho, me hizo tomar esas decisiones que me hicieron tomar una dirección específica. ¿Crees que los mentores son importantes? Pues sí, yo creo que sí es importante ese mentor. Yo fundamentalmente fue un neurólogo, como te decía, que fue el jefe de servicio entonces, que era el doctor Román Alberca, que después he estado toda la vida muy unido a él. Estuve con un epileptólogo que fue este señor que también me marcó un poco, Francisco Villalobos, que también fue con el que compartí mis primeros años en el hospital público, y fundamentalmente esas son, y también un neurocirujano. Yo cuando se pegué el salto a la privada pegué el salto con un grupo de neurocirujanos y en ese sentido aprendí mucho de la neurocirugía, ¿no? Es decir, que los neurólogos muchas veces vemos un cavernoma o un meningioma, lo mandamos, pero nosotros hemos trabajado, mi grupo y yo en concreto como senior, hemos trabajado mucho con los neurocirujanos. Entonces manejamos muy bien la hidrocefalia, manejamos válvulas, participamos mucho en el quirófano, en el dolor, en manejar estimuladores. Es decir, que al haber estado con un grupo de neurocirujanos inicialmente, eso nos ha marcado y yo creo que manejamos muy bien esas patologías, incluso la indicación de columna. Hacíamos sesiones con ellos semanales con casos neuroquirúrgicos y eso es un plus que estoy contento de haberle compartido con este grupo de neurocirujanos como 10 años, ¿eh? Excelente, excelente. Y ya adentrándonos en esta segunda parte y atándolo un poco como lo que venimos hablando, es que nos cuentes para ti qué avances crees que son relevantes o emocionantes para el cuidado de nuestros pacientes actualmente. ¿A qué le ves expectativas desde el punto de vista de un gran investigador? ¿Qué visión tienes acerca de hacia dónde va el camino? Bueno, yo creo que está cambiando, ¿no? Toda la renovación tecnológica o el cambio, lo que hablábamos en estos días de congreso de la inteligencia artificial, del machine learning, cómo nos están apoyando las máquinas y en el estudio de los pacientes. Como te he comentado, pues estoy muy centrado también en el enfermo refractario y para un abordaje multidisciplinar de estos pacientes, y no solo con el reto y el desarrollo de nuevos fármacos, que también hemos participado en muchos estudios con fármacos en vida real y tener buenas bases de datos, eso es importante, y de cara a la cirugía, al desarrollo de estas nuevas técnicas para intentar mejorar los resultados de cirugía en nuestros pacientes, pues creo que el desarrollo de la neuroimagen, el desarrollo de la técnicas de estimulación cerebral, la neuromodulación, también estamos muy implicados en el desarrollo de estimulación magnética transcraneal y ¿Para epilepsia? Para epilepsia, para depresión, para neurorehabilitación. Contamos con 3 equipos y personal que se dedica expresamente a eso. También está cobrando mucha importancia en las demencias, en la estimulación cognitiva, es decir, la neuromodulación, la DBS también hacemos en Parkinson, en epilepsia, en trastorno del movimiento. En psicocirugía, también hemos hecho mucha psicocirugía, tanto lesional como con estimulación cerebral profunda, y ahora estamos muy con desarrollo de ensayos en psicodélicos, con nuevos fármacos para psiquiatría. Es decir, que yo creo que hay muchos campos abiertos, que los nuevos tratamientos monoclonales pues también pensamos que van a aportar algo en el campo de las demencias. Nuestra premisa de que la epilepsia sí es una enfermedad inflamatoria y alguna vez lo vamos a descubrir. A demostrar, sí, yo creo que sí, que vamos en esa línea. Pero tomando como esas partes que acabas de mencionar, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿en qué sentido va a impactar, según tu perspectiva, la inteligencia artificial a la epilepsia o al cuidado de la epilepsia en el futuro? Sí, bueno, ayer leí un artículo que Bill Gates decía que todavía las máquinas no van a suplantar a los médicos, y la verdad es que me alegró y creo que eso es así y lo pienso realmente, ¿no? No creo que nos pero quiten sí, el trabajo. No, pero nos van a ayudar y nos lo van a simplificar, ¿no? Nos lo van a simplificar y nos van a decir, pues con este perfil de pacientes por dónde tenemos que tirar, ¿no? Y o sea, desde el cuidado básico. Desde el cuidado básico. Es decir, que nosotros ya trabajamos con un programa de historias clínicas que tú metes los datos del paciente, los antecedentes, el síntoma principal y la exploración clínica, y ya te dice el diagnóstico más probable y el tratamiento, y te lo hace con inteligencia artificial. Y realmente, ¿uno propio de ustedes? Sí, es un programa propio y realmente funciona. Trabaja con GPT, pero funciona bastante bien. O sea, es añadido a ChatGPT, como esos proyectos que uno los puede adherir. Sí, es un programa americano, la verdad es muy útil. Y ya te digo que eso nos va a simplificar el trabajo, pero que bueno, el sentido común es lo que marca la medicina y el buen hacer, ¿no? Por ahí dicen que es el menos común de los sentidos. Totalmente, pero que
Yo pienso que si no hay sentido común, y ahí eso es lo que marca a los buenos médicos. Yo he tenido muchos residentes y he sido tutor residente muchos años y no los que eran mejores números del MIR y mejores números de formación y más listos eran después los que eran más prácticos y tenían más sentido común. Era prácticamente lo contrario. Lo dice Bill Gates. Sí. Que hay que apoyar a los perezosos porque generalmente encuentran una vía más rápida de llegar a los resultados que ellos buscan, que ellos prefieren contratar ese perfil, ¿no? Sí. Y bueno, eso en cuanto a inteligencia artificial, me llamó la atención lo de estimulación magnética transcraneal. ¿Qué se está haciendo para epilepsia en ese aspecto? ¿Cómo y qué resultados han tenido? Tú sabes que los primeros datos nos decían que no usáramos en pacientes con epilepsia estimulación magnética transcraneal porque eso había riesgo de que tuvieran crisis. Pues nosotros llevamos como 8 años haciéndolo y no hemos tenido ni una crisis, ¿sabes? Y en pacientes súper refractarios, ahora... Eso sí, hay que localizar bien dónde está la zona epileptógena o potencial epileptógena. Si nosotros hacemos unos protocolos específicos de estimulación, hemos tenido una respuesta en el 50% de los pacientes positiva, ¿sabes? Interesantísimo. Ahora mismo tenemos ensayos clínicos con estimulación eléctrica, en marcha, pero con magnética no. ¿Cómo así eléctrica? Explícanos un poco Eléctrica, sí, hay una empresa que está haciendo exactamente lo mismo que hacemos nosotros con la magnética, es decir, localizas el foco y haces un protocolo de estimulación eléctrica durante 10 días consecutivos. ¿Con qué dispositivo? Neuroelectric se llama. O sea, es un dispositivo como el de estimulación magnética transcraneal que da un impulso eléctrico. No, sí, pero es como un gorro de electroencefalografía y localizas la zona y sobre ese electrodo estás estimulando ahí a unos parámetros determinados. Pero no es lo mismo que la magnética, que tú lo haces con un coil, con una antena y vas directa al sitio, ¿no? Es decir, claramente la potencia que tiene una magnética no tiene nada que ver con lo que tiene una eléctrica. Es decir, una magnética es capaz de, en un paciente con un déficit, ¿no? Tú estimulas el área motora y estás estimulando y movilizando el miembro, ¿no? De una forma involuntaria con la magnética y estamos estimulando a 2 teslas, es decir, con una potencia importante. Pienso que aquí el problema es el coste, los recursos humanos que requiere la técnica, lo cual de cara a la medicina pública es muy complicado tener esos equipos y tener ese personal porque es muy costoso, ¿no? Y difícil de poner en marcha en el sistema público cuando hay muchos pacientes potenciales, que los hay, para poder usar esta tecnología. Pero vamos consiguiendo muchas cosas con muchos protocolos, no solo en depresión, también en trastorno obsesivo compulsivo, en tics, sobre todo en neurorehabilitación, en dolor neuropático, muy buenos resultados. En neuralgias estamos teniendo unos resultados excelentes. Con la estimulación magnética transcraneal. Y la eléctrica para epilepsia refractaria. No, sobre todo nuestra experiencia fundamental es en la magnética y la eléctrica la estamos ensayando dentro de un protocolo internacional. Pero pero es prometedor, es algo yo creo que... Y la magnética transcraneal también tiene resultados positivos. En todas esas patologías que te estoy diciendo. Pero por lo que tú decías, o sea, nosotros tenemos un paradigma ahí que es que la magnética incluso aumenta la frecuencia de crisis, ¿no? ¿Qué han encontrado ustedes? No, lo contrario, es decir, ¿Que la disminuye? Que es capaz de controlar la crisis si estás estimulando con unos parámetros determinados directamente sobre la zona epileptógena. Muy interesante. Estás inhibiéndola. Muy interesante, o sea, una nueva opción para la epilepsia refractaria que creo que muchos, y hablo por mí también, no tenemos para nada en el mapa. Sí, pues es muy interesante y tengo mi centro abierto al que quiera aprender de ese tema. Excelente, creo que varios nos interesaremos por saber más, porque pues estamos, por ejemplo, yo en estimulación magnética transcraneal es lo que te dice el libro, ¿no? Depresión refractaria, trastorno bipolar refractario, TDAH, trastorno obsesivo compulsivo, creo que parálisis cerebral, autismo, ahora se está utilizando mucho. Para eso, pues esos son unas perlas que nos estás dejando acá por el camino para seguir explorando con más calma. Pues nada, lo que estamos viendo es que la tecnología avanza rápidamente. ¿Y cómo crees que todas esas medidas que nos estás mencionando pueden integrarse en las rutas de atención? ¿Cómo ustedes eligen qué pacientes, dado que ustedes tienen muchas más alternativas que nosotros? Por ejemplo, estimulación eléctrica, o cuál sería ese candidato a estimulación eléctrica, a estimulación magnética transcraneal. Bueno, pues como te comentaba, somos un grupo de 70 profesionales donde hay de todas las terapias, de todas las áreas de las neurociencias. Entonces tenemos sesiones todos los días de toda la semana. Es decir, un día tenemos una sesión de trastornos neurológicos funcionales, la sesión de epilepsia, la sesión de trastorno del movimiento, la sesión de neurorehabilitación del daño cerebral. Y ahí
pues tenemos que ir comentando paciente por paciente y viendo cuál se va a beneficiar más de una técnica o de otra. Digo que también tenemos mucha formación. Van probando y van moviéndolos de un sitio a otro. Eso es, y sobre todo cada especialista pues va aportando su punto de vista y hacemos un consenso para ver qué se va a beneficiar. Te digo que hacemos neurofeedback en todas esas patologías, hacemos estimulación eléctrica, estimulación magnética, hacemos neurorehabilitación con robótica. Hemos desarrollado en nuestra área los últimos equipos robóticos para rehabilitación de brazos, de manos, de piernas, y tenemos pues los equipos, unos equipos súper interesantes. Tú sabes que el ictus nos deja, o cuando operamos áreas elocuentes, dejamos al paciente a veces con un déficit, o se queda después del ictus con un déficit en el brazo, que es muy difícil de recuperar. La pierna normalmente el paciente, en la mayoría de los casos, acaba andando, ¿no? de mejor o peor forma, pero el brazo es muy difícil recuperarlo. Hemos montado los equipos de robótica de Tyro Motion, que son unos equipos que rehabilitan el movimiento de la mano y del brazo, y estamos teniendo unos resultados increíbles en pacientes que hacemos a la vez estimulación eléctrica, estimulación magnética y robótica, con rehabilitación más la terapia convencional con fisioterapia y terapia ocupacional, ¿no? Protocolos de 6 meses, y son pacientes que a priori con ictus de la cerebral media que no volverían a mover de una forma útil esa mano, y con realidad virtual y robótica consiguen ser funcionales con un miembro superior parético, una mano no útil y con pocas probabilidades a priori tras una cerebral media de recuperarse, ¿no? Entonces estamos ilusionados, Juan, con todo ese campo, ¿eh? Juan, yo te he escuchado desde hace mucho hablar de medicamentos, ¿no? Pues por tu expertise en los ensayos clínicos y en justamente medicamentos, pero estos temas, yo no sabía que que tenían tantas líneas de trabajo, y creo que va a haber mucho interés sobre estas específicas para que después las exploremos con más detalle. Porque el neurólogo está fuera de eso, Iván, es decir, el neurólogo está fuera de eso, se mete en su servicio, en su dinámica, y no trabaja con neurocirujanos, no trabaja con psiquiatras. Por ejemplo, trabajar con fármacos, hacer ensayos sobre fármacos psicodélicos, la desketamina, el espravato, estas nuevas terapias que hay en la patología psiquiátrica es alucinante, y el neurólogo tiene mucho que decir ahí, ¿eh? Es decir, que son pacientes que aportamos bastante en ese sentido. Yo, de todas formas, tú sabes que no solo la epilepsia es mi campo estrella y lo que más me gusta, pero la cirugía de epilepsia pues trabajamos mucho y hacemos mucha cirugía de epilepsia. Somos un equipo muy unido a Latinoamérica, como sabes, que llevamos muchos años viniendo por aquí, y trabajamos con muchos cirujanos de aquí que van a colaborar con nosotros y tal. Y a diferencia de esa cirugía que vamos hoy en la línea de los electrodos, ya lo comentábamos ayer, vamos muy a explotar el estudio prequirúrgico, ¿sabes? Fase 1. Sí. Y a partir de ahí ir directamente a la cirugía con mucha dedicación a la electrocorticografía, a dedicarle tiempo al registro de actividad irritativa, y estamos teniendo muy buenos resultados, y estamos sacando trabajo en ese sentido que bueno, fuera más allá de lo que ahora mismo la industria de neuroquirúrgica está un poco extendiendo con el estudio de los electrodos profundos, pues tenemos que dedicarle un poco más tiempo lo hablaba con el doctor Palmini, con gente un poco que sigue en nuestra escuela, de trabajar esos aspectos, ¿no? Del registro intraoperatorio. Excelente, excelente. Pues estamos hablando de algo que para nosotros pareciera el futuro, porque mi siguiente pregunta tiene que ver con eso, es ¿cómo ves el futuro en el manejo de los pacientes con diagnóstico de epilepsia en 10 o 20 años? Bueno, pues el futuro es que tenemos que diagnosticarlo rápido, que tenemos que salir de ese, que sí, la nueva clasificación, como sabes, nos sigue metiendo ahí la epilepsia de origen desconocido, y eso muchas veces nos lleva a sobreusar ese término, ¿no? Y no dedicarle tiempo a llegar a un diagnóstico etiológico lo antes posible, ¿no? Entonces, eso de que al paciente se le tiene una primera crisis, se le hace una resonancia que es normal, con un protocolo no muy allá y un registro electroencefalográfico de rutina, y nos quedamos ahí y esperamos la evolución, pues hay que dejarlo un poco atrás y diagnosticar a los pacientes de inicio. Es decir, a los pacientes con una primera crisis, que es un problema grave, que va a limitar en una persona adulta su vida, su desarrollo laboral, social, familiar, tenemos que intentar
llegar a un diagnóstico etiológico, monitorizarlos de inicio, saber dónde tiene el problema. No hay que esperar muchas crisis para que ese paciente, si tiene una lesión y está en un área abordable, operarlo, solucionar el problema e intentar buscar la curación de la epilepsia y no pensar que como pensamos de una forma genérica que la epilepsia no se cura. En muchos casos el otro problema está en la genética, que hay cada vez más casos genéticos, se ha desarrollado mucho ese campo y tenemos que intentar también pues seguir con el desarrollo de toda esta terapia génica, que seguro que va a aportar mucho en estos pacientes con encefalopatías del desarrollo, que últimamente está muy en boga el prestarle atención a pacientes que han estado olvidados con parálisis cerebral, como la llamábamos, y sin haber buscado una etiología. Pues hoy, afortunadamente, todo el trabajo que se ha hecho con la genética, con los diferentes grupos, con la relación con la neuropediatría, de desarrollar este diagnóstico etiológico. Es decir, que tenemos que diagnosticar pronto a los pacientes y tratarlos pronto, los que se puedan operar bien y los que se pueda tratar con fármacos específicos, pues hacerlo de una forma temprana, ¿no? Interesante. Y ya que hablas de genética, ¿qué tanto utilizas genética para orientar el manejo terapéutico en tus pacientes? Pues prácticamente ya lo hacemos en todos los pacientes. Antes no se te ocurría en una displasia cortical hacerle genética, ¿no? Pero hoy le hacemos genética a todo el mundo. Es decir, que recientemente operamos... No pasa ninguno después de la consulta, digamos, que sea refractario, que no tenga genética. Hombre, los recursos están ahí. Hoy día... Tú sabes que en mi ámbito, para hacer un exoma clínico hay que poner encima de la mesa unos 1.000 euros aproximadamente. Yo no sé cómo estará eso en Latinoamérica, pero supongo que prácticamente hablamos de los mismos términos. Pero la mayoría de casos la sanidad pública lo consigue cubrir, y en otros casos pues el paciente tiene que hacer un desembolso, pero suele tener gran rentabilidad y nos ayuda mucho en el manejo. Entonces prácticamente todos los paciente que vi el otro día con una displasia tipo 2 y única, y me ha pasado varias veces, le hice un estudio de esclerosis tuberosa y tenía una esclerosis tuberosa, un estudio genético. Una displasia única y sin lesiones cutáneas y sin ningún estigma. Es decir, hoy día no puede, y eso ya sabemos que hay una medicina personalizada y que esos pacientes se pueden beneficiar de determinados fármacos, llámese Verolimus, llámese el fármaco que sea para el síndrome en concreto, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental, lo que hablamos de llegar a un diagnóstico etiológico en lo posible e intentar el término de epilepsia de origen desconocido, pues ir dejándolo, no para el 30% que siempre pensamos que está ahí y lo pensamos de forma muy rápida muchas veces, o intentar ir reduciendo ese número de casos de epilepsia de origen desconocido. ¿Qué le recomendarías a esos jóvenes neurólogos que quieren seguir ese camino de la investigación, ese camino de la innovación? Porque yo siento que tú eres no un investigador, sino que tratas de poner tu grano de arena para ser un innovador. Y que esta evolución que yo te he comentado me ha llegado sin quererlo a ser empresario, aunque yo me considero realmente médico, porque yo ahora mismo es gestionar esos recursos con 5 centros, con 70 médicos, con 30 administrativas. Es decir, que eso es dedicarte a la empresa, y yo trabajo, Iván, de lunes a viernes, mañana y tarde, viendo pacientes, y además tengo que colaborar en la gestión de todos estos aspectos. Siempre con la inquietud y con la ilusión de la innovación y de aportarle al enfermo todo lo que se pueda, y lógicamente con más el lucro de la satisfacción por la medicina y por la ilusión que me crea esta profesión, que por la parte económica, ya te digo, porque si no, no estaría todo el día viendo enfermos, porque lógicamente tenemos gente que lo pueden hacer, sino porque realmente me gusta. Entonces a la gente joven le diría, bueno, están cambiando, ¿no? Ya lo hemos comentado también estos días, que la gente joven pues tiene sus inquietudes, quieren vivir la vida, quieren tal, y parece que siempre lo hablamos ya, los que nos vamos haciendo mayores, de que parece que la mentalidad va cambiando, ¿no? Y probablemente es un tema social, no un tema solo de los médicos, sino en todas las profesiones, que la gente y la sociedad va en una línea de disfrutar de la vida y de disfrutar de otros aspectos más allá que del trabajo, ¿no? Pero sí tengo gente joven que tienen esa inquietud y que se van uniendo a los que todavía somos mártires del trabajo y se crean sus líneas, y bueno, yo creo que tienen que intentar disfrutar de lo que hacen, ¿no? Y buscar el entorno para eso. Es decir, que yo, cuando el hospital en el concreto donde estaba me quemó, entre comillas, y decidí salir con una ilusión de crear algo de que no me volviera a quemar, y hasta ahora, afortunadamente, por un hecho en concreto. Sí, increíble, por un paciente. Efecto ¿no? dominó.
Y No, interesante, Juan, porque yo creo que esos espejos, a veces yo cuando hablo con líderes como tú, uno los ve lejos, pero pues a medida que uno va recorriendo el camino, creo que uno tiene que, y me voy a poner un poco profundo, es escuchar las señales del mundo, de la vida, y ella lo va ubicando a uno donde tiene que estar. sí. Y creo que tú, eso es lo que has hecho. Hay que tomar decisiones, Iván. Es decir, que yo cuando salí del hospital tenía mi plaza en propiedad y la abandoné. Es decir, que me decidí, le dije al director médico, mira, o me pones la unidad en estas condiciones en este tiempo, o yo tal día, con fecha, me voy del hospital y tal. Y eso es una decisión compleja cuando eras joven, con 30 y pocos años, tienes 2 hijos y tal, y tienes que montar otra cosa fuera y no era fácil en aquel momento, sin los recursos para ello, pero bueno, hay que tomar decisiones. El médico en general en mi entorno no es un médico con inquietud, probablemente siempre estamos que si la sanidad pública es lo mejor, que si tal, pero se pueden hacer otras cosas fuera, ¿sabes? Y se pueden hacer cosas buenas, ¿no? Entonces hay que seguir un poco esas ilusiones y trabajando en ese sentido seguro que se consiguen buenos frutos y yo estoy orgulloso de lo que hemos conseguido en ese sentido, que ha sido difícil, pero que lo que más me alimenta y me enorgullece es que la gente que está con nosotros pues quiere estar, quiere seguir, quiere crecer y quiere unirse al proyecto, ¿sabes? Porque hacen realmente lo que les gusta y los que estamos un poco liderando el proyecto no somos el típico jefe que va frenando iniciativas, sino lo contrario, porque ya hemos llegado ahí con esa inquietud y queremos que toda la gente siga teniéndolo y todo eso nos va a servir a crecer más y a estar pues, más felices con lo que hacemos, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo le das equilibrio a tu vida, Juan? Pues yo ya te lo he dicho en este rato de que yo soy un mártir de trabajo y que eso pues poco a poco voy intentando dedicarle más tiempo a la familia, a la vida, a tal, pero a mis hobbies que también los he tenido abandonados durante años y realmente creo que tenemos que en ese sentido pues saber analizar bien las cosas y repartir pues la vida, ¿no? Y dedicarle a nuestros seres queridos el tiempo que necesitan. Y yo realmente eso me ha costado, ¿no? Por toda esta trayectoria, es decir, que todo no es bueno, ¿no? Yo recientemente mi hija hizo una anorexia y bueno, y ha salido de eso bien, después de unos meses ha salido bien, pero me ha dado que pensar, ¿no? Me ha dado que pensar de que hay que dedicarle más tiempo a otras cosas, más allá del trabajo, ¿no? Recomiéndanos un libro, podcast, TED o algo que nos quieras recomendar. Un libro, bueno, yo no sé si habéis tenido la oportunidad, yo tengo allí un libro de las primeras ediciones de Ramón y Cajal, de sus cuadernos de vida, y realmente... No lo he visto. Sí. ¿Fácil de conseguir o...? No, muy difícil de conseguir. Me lo regaló un paciente de un chaval, el padre de un chaval que operamos de una epilepsia, de una meningoangiomatosis, que era un caso muy raro, y fue muy bien, y el hombre me lo recordó de la primera edición, y es uno de mis libros estrellas que más me gusta, los cuadernos de vida de Ramón y Cajal. ¡Wow! Impresión. ¿Qué mensaje final le quiere dejar a nuestros escuchas, a los que acaban de escuchar todas estas interesantes historias que nos hemos planteado hoy? De pronto yo diría, me gusta como dejarlo abierto de qué le gusta, porque a veces uno quiere dejar cosas, mensajes, redondearlos, no solo en lo profesional, sino de pronto muchos de los que nos escuchan son jóvenes, como lo dijimos en la pregunta anterior, y están buscando un camino y eso que dijiste, tomar decisiones. ¿Qué mensaje nos dejarías para finalmente cerrar esta sesión? Bueno, pues que realmente tenemos que funcionar hoy como está la medicina, que hay que funcionar en equipo, ¿sabe? Que hay que estar unidos, que hay muchos perjuicios en los trabajos y también en la medicina, que funcionar multidisciplinarmente es lo que nos ha llevado al éxito en mi caso en concreto, y que tenemos que disfrutar de lo que hacemos, que tenemos que diagnosticar bien a los pacientes, diagnosticarlos pronto, que lógicamente el desarrollo tecnológico, el desarrollo de toda la inteligencia artificial, de todo lo que estamos comentando, de la robótica, de los desarrollos en estimulación, en neuromodulación, van a cambiar el escenario de la neurología, y esto no tiene nada que ver con lo que ocurría hace 15 años o 20 años cuando terminamos la carrera, y que vemos como un paciente con 80 años con un ictus se resuelve el problema en 4 horas y antes se quedaba hemipléjico para los restos, y eso ha sido un antes y un después. Que en la epilepsia pues estamos también pensando en la urgencia
de tratar a los pacientes lo antes posible para que no se quede un daño irreversible. Es decir, que hay que diagnosticar pronto a los pacientes, colaborar con colegas para trabajar multidisciplinarmente y disfrutar de la vida y disfrutar de la medicina, ¿sabes? Que es muy bonita y que es un lujo, ¿no? El poder ser médico y tener esta vida, ¿no? Pues qué buena charla, Juan. Coño. Ya habíamos hablado de muchos escenarios. Como lo dijimos al inicio, no es por incitar a nada, porque habíamos hablado con un café, con una limonada y dejémoslo por ahí. Sí. Pero qué buena charla, y creo que el conocernos un poco más va a hacer que muchas personas empiecen a pensar diferente, que es el objetivo de estos espacios. Y bueno, pues gracias a todos los que nos escuchan. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por todo. Esto fue ALADE Podcast, donde la academia y la innovación se encuentran. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir descubriendo nuevas perspectivas sobre la epilepsia. Hasta pronto.